Pablo, su ministerio na Corinto, Corinth. Un anoche, Señor, avisa Pablo den on vision. No tiene miedo, pero papia e no queda quieto. Pasombra mita kubo y ningún hindi lo pone man riba. Uba hasibo daño. Pasombra tin hopi, hindi den estat. Aquí kendita mi pueblo. Después di epistel carta na romanonan e cartanan na corintonan ta e cartana di mas largo escribidor di Pablo. E dos cartanan kota sobreviva a wordo escribi solamente un par de semanas aparta. Den na nosta hanya consejo práctico para resolver situacionan difícil kota lanta por di ficción entre romanan. Por comprende debidamente nan mensaje nos mister sa prome e contexto den cual nan abordo escribe. E llamada de Pablo, e viaje na Corinte, e stat di Corinte, e Corintionan, e cartana na e Corintionan. E llamada de Pablo, Pablo un apostel, no manda por di gente nedor di gente, mador di Yeshua Messiah, e Elohim etata, kendi elan e por di mortonan. Den adisyon na e Dias dos ako escosidor di Yeshua e Bibelta menciona otro apostel na manera Matias, Barnabas, Santiago y Pablo. Con Pablo abira un apostel, dor di Yeshua su escoju, que tempo el abordo elegi, for di sumama su matriz, que tempo el abordo llama, riba akan hinda pa Damasco, apostel di ken etabata, for di e Pangalona. Por di momento di su llamada, Pablo su vida tapada, centraliza riba Yeshua. Él pensa tocante de Yeshua, él apapia tocante de Yeshua, él comparte Yeshua con cada uno. Por el motivo aquí, por di prome, momento que él llega na Corinto, Yeshua tabata el centro de nan mensaje. El viaje pa Corinto. Después di Cosnan aquí, Pablo asali por di Atenas y abay pa Corinto. Riba so ditos viaje misionero, Pablo abordo, obligador di Espíritu Santo, babay Europa. Enan el abordo de porta por di Filipos, por di Tesalónica, por di Berea. Na Atenas después di predica ni na hujunan den snua ina paganonan den emas marche. El abordo llama pa predica na Areopago. Después di un discurso elocuente, solamente un poco acepta Yeshua. Saliendo por di Atenas, Pablo abay na Corinto ay único, Aquila y Priscila, quinde el trabajando en tennan. Manera trabata so costumber el comienza na hujunan din snua urain na paganonan. Durante di su estadia na Corinto y después di isapuntahon di Atenas, Pablo decidi pano usa sabiduria humano, pero pa solamente predica Yeshua Messiah y acaba crucificado. Esta di Corinto, manera de verdad ten hopi, Dios nan y hopi sionan. Corinto abordo destruye por di Roma na 146 pique, mas después Julius Caesar amanda on colonia de veteranonan e hombernan label na 46 pique. Finalmente a esta recupera totalmente na 44 pique. Cerca di tempo cu Pablo e visita en Saquilla Caba tabata un centro comercial importante. Importancia de Corinto tapone den su sitio riba e istmo de Corinto suministra de dos hub comercial importante Licaium riba e Golf di Corinto e Kencreai riba e Golf Saronic. Su aventuronan co risco de negocio a permiti Pablo pa trabaja como un trabajo de ten, pero Corinto su riqueza cual a competi ay son di Atenas tabatin varios desventajanan. Idolatría e moralidad sexual llena esta pentra su cultura. Opi di Pablo su mensaje na Corintionan tapurba trata di kaba ko kita problemanan aki su tabata gachad drenta den iglesia. Corintionan ora el Señor avisa Pablo den on vision de anoche. No tiene miedo pero papia y no queda quieto.
Huyunan di Corinto rechaza mensaje, forzando Pablo pasali por di Esnoa comienza topa, ko pangganunan din un kas pega ko Esios Noa. Depravación ko el atestigua entra paganunan depreso insulto ko el recibi por di Huyunan, ko es el gran angustia di espiritu, el duda a sabiduria, di por batraja edifica, una iglesia por di material ko el ahanyan enan. Na momento Yeshua aparece en una visión de anoche pan encoraja. Pablo pa continúa su trabajo entre Corintianos, segurando tabatin hopi kendi lo recibe el mensaje. Fortalecedor de visión aquí. Pablo aquí na Corinto na una aña hechonan. Finalmente Huyunan a 13 Pablo delante de corte tribunal. Banda di tempo ko el sale por de Corinto, una iglesia grande awardo establece. Kartanan na Corintianan. Pasombra awardo arop raporta nami tocante iboso perumanan pamedyo di hedendenan di Chloe kotin pletunan entre boso. 1 Corinthians 1:6 informad sobre Chloe de varios problemanan kota existe en la iglesia. Pablo de despierta tocante di afiliacionan inmoralidad sexual, desunun argumento de prostitución. Corinthians 7:16 Chloe y su familia también a 13 un carta con varios preguntanan por di iglesia riba tropiconan, na cual Pablo contesta tocante di matrimonio, divorcio, celibato, comenda, sacrificio na idolonan, conducta den adoración uso de donan espiritual resurrección. 2 Corinthians esakita didos espiste, carta cu awardo preserva, aunque ko Pablo escribe varios más, pudiese promia que dos nan ko sobreviva of den espacio meme di inan. Eta elogia aplaudi Corinthianan pa manera konan resolve algun problemanan, pero taurginan pamira mundo dor di elens di evangelio, evitando influencia di cultura rondona. Dios so mensajeronan dineta statan grande no más terbera, discoracia, riba y maldad en injusticia y depravación, riba cual antawardo llamas pa enfrenta, mientras nanta purba pa proclama benon noticia de salvación. Señor lo anima cada dal obrero ko mesun mensaje ko el aduna na apostel Pablo den Corinto malvado, no tiene miedo pero papia, y no queda quieto, pasombra mita cubo, y ningún quien hindi lo no pone, man riba poba asibo daño, pasombra miten opi hindi den estar aquí. Den cada estat anki on yena sakilo por taco violencia e crimen. Den opi kedi ko sinansya apropia lo por sinya pabira sigidornan di Yeshua. Miles lo por wordo alcanza asina ko verdad ko ta salva y wordo guia para recibi Mesaya Cosmo on Salvador personal.